otra vez con ustedes en el programa Memorias que Perduran. Y en esta ocasión para conversar con don Marcelino Navia Reinaga, un periodista que ha transitado por muchísimos años de trabajo en la radiodifusión y que será interesante conversar con él. Muy joven, en la década del 50, cuando prácticamente llegaba el advenimiento quizá de la ola revolucionaria en el país, había estado en colegios y escuelas mineras, porque mi padre, cliseño, un hombre bastante conocedor de la minería nacional particularmente, empezó a trabajar en diferentes distritos mineros. Mi nacimiento es interesante porque yo nací en una recóndita mina allá en la provincia pantaleondalense que se llama Negro Pabellón, Japo. Lógicamente la escuela, colegios, lo hice en diferentes lugares hasta que papá llegó al siglo XX. Estando en siglo XX, estudiante del colegio, de la escuela mixta número 2, lanzaron un concurso primero de lectura para alumnos que puedan de alguna forma estar, digamos, tener la lectura dúctil, y llegué a ganar ese concurso, gracias a Dios, y fue mi primera incursión en Radio Sucre. Esa es una emisora quizá muy pequeñita que llegó allí a las minas antes de La Voz del Minero, antes de Pío XII. Quizá fue esa una de las primeras estaciones de radio que estuvieron allá. Entonces hice pequeñas armas, pequeñas incursiones, hasta que, bueno, va transcurriendo el mundo, los días, y papá decide retornar a la ciudad de Oruro. Llegamos a Oruro y en Oruro tuve también la satisfacción de incursionar a través de Radio Mercurio, una de las emisoras antiquísimas de la ciudad de Oruro, y posteriormente ya con alguna experiencia, 1953, nace Radio Tupac Katari, la voz del pueblo revolucionario de Oruro. Y pues ahí prácticamente el propietario de aquella estación radial, un recordado diputado nacional, don René Barrientos Mamani, Barrientos Mamani, Zenón Barrientos Mamani, él fue el que me invitó para que pueda particularmente incursionar con él en Radio Tupac Katari. Organizamos todo en un ambiente bastante interesante, en un ambiente donde cabía todo: el transmisor, la discoteca, la sala de locución, en fin, en un solo ambiente. Sin embargo, Radio Tupac Katari, porque trabajaba en una onda corta, llegaba a escucharse en el país. Eso fue prácticamente una especie de carta de presentación para Marcelino, y cuando estaba en esa circunstancia fue cuando me tentaron para ir a las minas, porque precisamente con la euforia revolucionaria que tenían los trabajadores mineros, por entonces vanguardia revolucionaria proletaria, empezaron a nacer las emisoras mineras, y me llevaron a diferentes distritos hasta que llegué al grupo Quechisla. Allí incursioné para organizar varias radioemisoras de esos sectores: Siete Suyos, Chichas, después Ánimas de Ánimas, Tacna de Buen Retiro, Chorolque de Chorolque. También incursionamos en Telamayo de Telamayo. Y luego ya vino la euforia de estar en diferentes sectores, ya con emisoras ferroviarias, etc. Creo que le encontré el gusto a la invitación que me daban las organizaciones laborales para poder llegar, estar un tiempo, dejar un poco organizado, crear un poco de gente de radio y hacer que prácticamente las emisoras tengan que quedar en manos de los propios propietarios, que en este caso eran los trabajadores mineros.
en cuanto a la disposición que había del Consejo Central Sur, bueno, era una organización bastante grande. Las organizaciones sindicales eran las que predominaban dentro de este campo, y estaban Ánimas, Siete Suyos, Santa Ana por un sector, por el otro Tacna, Buen Retiro, Rosario, por el otro sector Chorolque, Santa Bárbara, Salasala, después por la otra zona estaba Tatasi, San Vicente, Telamayo, que era el punto focal, el centro, junto a la estación central de Atocha. ¿Y Quechisla? Quechisla, lógicamente ahí la capital, sí. Ya que el relato deportivo me apasionaba, y yo creo que fue uno de los sectores de la radiodifusión donde dediqué muchísimos años en verdad, de la época en las que todavía recuerdo de los colegas que hacían contactos conmigo eran Cucho Vargas, los hermanos Lazarte, Tito de la Viña, en fin, gente que de alguna forma pesó bastante y fuerte en el país. ¿Recuerda algunos equipos de Siete Suyos? Jugadores que le hayan llamado la atención. Bueno, de equipos podría decir, por ejemplo, el Pacheco de Siete Suyos, Gregorio Pacheco. Después, mire, la memoria ya nos falla, ¿no? Los Andes de Quechisla. Los Andes de Quechisla también. San Calixto de Telamayo eran los equipos más representativos, ¿no? Y me acuerdo de los hermanos Barrenechea, que eran unos muchachos extraordinarios para jugar, eran, digamos, espectaculares, hacían, digamos, prodigios con el balón, y en esa cancha de tierra cómo se prodigaban para poder jugar, ¿verdad? Así es. Recuerdo también, don Marcelino, que con motivo de Inocentes, usted ha hecho unas buenas inocentadas a la audiencia de Siete Suyos del sector Chocaya. Uno de los años, es decir, uno de los factores importantes era tener una distracción para la gente. Y estábamos quizá, lo que más recuerdo, estábamos en el punto más alto tal vez de sintonía y de trabajo. Y lamentablemente unos meses antes tuve la mala suerte de haber perdido a mi esposa. Ella falleció en Siete Suyos. Ella era también locutora de radio, había llegado junto conmigo, y lamentablemente en el hospital de Siete Suyos falleció al tiempo de dar a luz a mi primogénita, la cual vive en este instante, está en Estados Unidos. Entonces, un poco tal vez dolido por la situación, había estado buscando algo que pueda comparar, digamos, el hecho, ¿no? Y dije, bueno, yo también me voy a morir en Inocentes. Así que hicimos toda una preparación de un programa bastante interesante. En la mañana la emisora comenzó a trabajar con marchas fúnebres, y el locutor que me apoyaba, un señor Evaristo León Torrealba, me acuerdo. Está en Tarija ahora. Me parece que sí. Entonces fue el que empezó a leer los partes necrológicos indicando de que había dejado de existir al tiempo de estar viajando a Uyuni, y que mis restos mortales iban a llegar a la estación ¿De Atocha? De Atocha, no, una estación antes para llegar al grupo Quechisla. Chocaya, ¿no? Que la estación de Chocaya, y que de alguna forma había que recibir los restos de Marcelino. Y yo en tanto estaba en mi habitación siguiendo todos los telones del desenlace que va a tener después. Entonces Evaristo y un señor Bedia, Víctor, me acuerdo de él, entonces venían a la casa y me decían, Marcelino, la cosa está bastante especial, los trabajadores mineros están virtualmente, inclusive ya están por declarar duelo, y han preparado tu catafalco, tu cruz, en fin, todo para ir a recibirte allá a la estación de Chocaya. Creo que nos hemos pasado en la broma. Entonces, cuando ya estaban a punto los del sindicato tal vez de pedir permiso para que la delegación pueda viajar a Chocaya, fue cuando
estaba tocando una marcha fúnebre en la radio y se escuchó de repente nomás una cumbia. Dijeron, no, Marcelino no ha muerto, Marcelino está vivito y coleando. Y bueno, la verdad es que la broma fue bastante especial. Y los trabajadores mineros, la única forma que tenían de tal vez premiar esta ocurrencia fue cuando cada uno llegó a la radio con sus botellitas de cerveza, sus botellitas de trago, diciendo, oh, no te habías muerto, Marcelino, más bien estás con nosotros. Eso fue interesante. El año 1965 se produce el golpe de Barrientos Ortuño. Y era un deseo del gobierno prácticamente tener un dominio absoluto y hacer silenciar las emisoras mineras. Y fue cuando hubo una especie de racia de dirigentes sindicales, y entre los cuales también estaba buscado Marcelino, porque él conducía la radio, tal vez la voz de los trabajadores mineros, y junto con los dirigentes nos apresaron y luego nos llevaron a Uyuni, el Alto de la Paz, Santa Cruz y rumbo al exilio. Nos llevaron a la Argentina y estando allá prácticamente fue cuando ya perdimos toda vinculación con la familia, con la gente que estimábamos, en fin. Fue una experiencia un poco dura, pero para mí muy provechosa. ¿En qué sentido provechosa, don Marcelino? Porque gracias a esa beca que me dio el general Barrientos, llegué a incursionar en la radiodifusión argentina. Tomé contacto con la Sociedad Argentina de Locutores y una especie sopesando mi condición de exiliado, me dieron un empujoncito para ingresar al Instituto Superior de Educación Radiofónica. Ahí pude hacer un curso rapidísimo de 6 meses de profesionalización y gracias a Dios que terminé para poder ya trabajar con bastante tranquilidad en la radiodifusión argentina, Radio Mitre y la voz Radio El Mundo de Buenos Aires, para trabajar en una de sus filiales en Atlántida de Mar del Plata. Entonces, ya digo, para mí fue una beca. Un recuerdo muy especial. Adolfo dejó de existir ya hace varios años y los hermanos Vidal, bueno, uno de ellos me parece que está por acá en Cochabamba. Gregorio está, es dentista. Sí. Y su hermano tiene una imprenta. Entonces, 2 de los hermanos Vidal están acá. 2 de los hermanos están acá, sí. Carlitos creo que se quedó allá por la Argentina, era digamos, una especie de director del grupo. Y era un grupo muy interesante. Bueno. Don Marcelino, ¿cuáles son los gratos recuerdos que tiene de su permanencia en las radios mineras? Haber compartido con los trabajadores mineros, un sector del cual yo nací. Haber, digamos, compartido con ellos, tratando de que también a través de lo poco que podíamos dar desde la radio, podamos, digamos, sobrellevar sus momentos. Y por otra parte, de que de alguna forma, pues, ellos nos agradecían a su manera por la forma en que nosotros habíamos estado con ellos. Entonces, creo que para mí estar en las minas fue lo más grato que tuve en la vida. ¿Y los momentos más ingratos? Tal vez primero la muerte de mi primera esposa, la muerte de mi padre, el alejamiento de mi familia y un poco el exilio, que fue muy doloroso, algo bastante especial. Y en los, digamos, momentos necesarios, alguna que otra enfermedad que pensamos era lo último, pero todavía estamos persistiendo. Me decía que tiene 74 años. Así es, cumplimos. Y realmente 74 años y una trayectoria tan amplia como la suya es realmente envidiable. 58 años trabajando frente a un micrófono. Y no solamente, digamos, en el campo de la comunicación micrófono a micrófono, sino con todo lo que se refiere a programación,
esquemas, etc. Y después también incursioné en el periodismo escrito. Tuve la suerte de llegar a ser el jefe de redacción del subdecano de la prensa nacional, el periódico La Patria de Oruro, de manera que me quedan muy gratos recuerdos en cuanto al periodismo. ¿Qué puedo decirle? Yo me siento feliz porque gracias al micrófono, al periodismo, he logrado por lo menos educar medianamente a todos mis hijos. ¿Y hace cuánto tiempo está ahora en Cochabamba? En Cochabamba, 35 años, pero utilizando Cochabamba como una especie de centro de trabajo, porque de Cochabamba me llevaron a Oruro un par de veces, me llevaron a La Paz, tuve la suerte de incursionar en Radio Televisión Popular con Carlos Palenque Avilés, a quien lo acompañé hasta el último momento de su existencia. Después en Oruro, trabajando con gente bastante especial como don Enrique Miralles, el dueño del periódico La Patria, que fue el que vino personalmente acá a Cochabamba para invitarme a trabajar con un desafío. Me dijo, tú eres bueno para radio, veremos si eres bueno para periódico. ¿Y cómo resultó? Acepté el reto. No, yo creo que bien, porque me llevaron como apoyo para redacción. Estuve allá, fui primero podríamos decir, una especie de corrector, después ya con mis noticias personales y hasta que llegué a jefe de redacción del periódico, después de jefe de informaciones, ¿no? Entonces yo creo que hice carrera ahí, porque para llegar a jefe de redacción yo creo que es lo máximo que aspira un asalariado, porque generalmente los directores son los dueños de los periódicos, ¿no? Así es. Pero fue varias veces director de radio. Muchísimos medios, en verdad, muchos medios. Acá en Cochabamba tuve la suerte de incursionar por todas las estaciones de radio, ¿no? Empecé con Radio Cosmos, Radio Cochabamba, Tunari, luego después ya en la televisión también, en diferentes medios. Creo que tuve la suerte de estar en todo lado hasta quedar ahora en Radio Centro. Ya estoy en el activo fijo de Radio Centro. ¿En el departamento de prensa? En prensa, sí. En prensa. Estoy manejando en este instante la coordinación general del departamento de prensa, gracias a la confianza que me dieron sus propietarios. Y ahí está, hacemos lo que siempre hemos hecho toda la vida. En algunos casos hasta leyendo informativos personalmente. Don Marcelino, si pudieras recordar algunas anécdotas de su trabajo radiofónico, de su contacto con los mineros. Ya, en la época en que no habían radionovelas, nosotros teníamos que improvisar las radionovelas. Teníamos que, lógicamente, hacer los efectos sonoros de acuerdo a las posibilidades que teníamos. Fingir un incendio doblando un periódico, después chapullando el agua, en fin. Hacíamos unos pasajes de novelas, de canciones de moda de entonces. Me acuerdo del Plebeyo, ese balsecito peruano que comienza la noche cubre ya, etcétera. Plebeyo era un minero, el plebeyo era un minero. Y recuerdo que en un pasaje de nuestra accionar ficticio se derrumba la mina. Y empiezo yo desesperadamente en el derrumbe de la mina, ya viviendo a pedir, pásame esa picota. Y el compañero que estaba junto a mí me decía, ¿cuál picota? Pero esa que ves ahí. El problema era, él que quería ver la picota, ¿dónde estaba? Y yo le decía, ay, era una cuestión ficticia, ¿verdad? Eso fue algo que se quedó muy grabado en mi mente, ¿no? Después, el asunto ya le conté el asunto de la muerte. En fin, hubieron otras anécdotas que se han quedado también en el bolso del olvido. Yo recuerdo una ya. de un festival folclórico que hicieron, además con una rifa.
Ah, ya. Tenían que rifar una máquina de tostar, un reloj despertador y ¿qué más era? Una máquina de coser. Ajá. ¿Recuerdas Sí, este claro que sí. acontecimiento? Eran las ocurrencias que teníamos en los shows. Hicimos una propaganda de unos 15 días, me parece, y a comprar sus números. Era para digamos, para una especie de ayuda a la escuela, algo así. Porque eso culminaba con un show en el teatro. La gente tenía que pagar sus localidades para poder entrar. Y llegamos al día del sorteo, primero de la máquina tostadora, la máquina de coser y el reloj despertador, ¿no? Entonces hicimos, pero al revés, ¿no? Primero parecía que el reloj despertador no era tanto como la máquina de coser. Entonces la máquina de tostar, la tostadora, entregamos una olla de barro con su cucharita de palo. La máquina de coser, una aguja con su hilo, con sus hilitos, ¿no? ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Y el reloj despertador era lo más espectacular. Encontramos un gallo ahí en el campamento y entregamos el gallo como premio. Ese fue también digamos, una especie de, no sé, algo que se nos ocurrió y habíamos realizado con mucho éxito. Algo inesperado, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Recuerda cuál fue la reacción del público? Nosotros pensamos que iban a, digamos, echarnos del teatro, pero tal vez protestando, ¿no? Pero fue al contrario. El público se mataba de risa y nos aplaudía por la ocurrencia. Yo creo que los que estaban enojados eran los que recibían los premios, ¿no? Seguramente, seguramente. Y sobre el tío Machelo, ¿qué puedes recordar? El tío Machelo nació como un conductor de programas infantiles y acordaba cuando estuve trabajando en Radio Tupac Katari, una muy buena artista chilena, doña Isabel Fernández de Hort. Ella tenía un programa que era el de la tía Chabela, de mucho éxito porque presentaba a los niños, etc. Entonces yo la complementé un poco posteriormente con el nombre del Carrusel Infantil del tío Machelo, destinado precisamente a los niños, contando cuentos, haciendo que los chicos puedan participar en forma personal, luego teniendo la participación de ellos en los establecimientos educacionales. En fin, era dedicado exclusivamente a la actividad infantil y a fomentar sus inquietudes. Le cuento que en el Carrusel Infantil del tío Machelo, aquí en Cochabamba, nació como artista un buen amigo de los Supay, el amigo Torrico, que fue una de las primeras voces. Fernando Torrico. Hicimos un concurso para el Día de la Madre, quien le cantaba bien a la madre, y él llegó con sus cancioncitas a la madre, ganó el concurso y empezó su carrera artística, ¿no? Interesante. En el Carrusel Infantil, cierto. Qué bueno. Don Marcelino, si tuviéramos que comparar la radio con las que usted inició su trabajo en las minas y la radio de ahora, ¿qué diferencias encontraría? Yo creo que solamente en el campo de carácter cibernético, ¿no? O sea, ahora ya tiene usted la computadora, todo aquello, pero el contenido mismo, el mensaje mismo de la radio, yo considero que depende mucho de los que lo conducen, que no se cambia y que lamentablemente ha sido un poco distorsionado, quizá bastante distorsionado, porque la radio para nosotros, para los antiguos, digamos, era para educar y entretener. Y lógicamente cuando hablamos de educar es recuperando todo lo bueno para transmitirlo a los oyentes y entretener en todo aquello que pueda significar algo para el pasar diario de cada uno de ellos. ¿Y en el ámbito periodístico encuentra diferencias, don Marcelino? Claro, es decir,
de las máquinas antiguas, los teletipos, a la simplemente computadora que está con el internet, etcétera, cambios totalmente, digamos, tremendos, ¿no? Bastante diferentes uno del otro. Ahora, en cuanto al periodismo, usted sabe, el hacer la información con el quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, entonces eso es una escuela que jamás se va a tratar de doblegar, ¿no? Bueno, finalmente quisiera que me diga algunas palabras sobre Florentino Vega. Uno de mis, no podría decir, sí, uno de mis alumnos. Florentino ha hecho radio junto conmigo, si no estoy equivocado, en Radio Cosmos, y lo considero un hombre que tiene bastante deseo de superación, ha tenido siempre desde un principio, y creo que de alguna forma ha logrado conseguir su objetivo, porque entiendo que inclusive ha estado últimamente en el exterior. Claro que son estas cosas propias de la vida que lo ha debido obligar a trasladarse, pero tengo muy gratos recuerdos, siempre positivos de parte de él. Bien. Don Marcelino, quiero agradecerle por esta entrevista y por todos estos recuerdos que nos permiten escribir una partecita de la historia de las radios mineras. Mira, yo tengo que agradecerles, pero ha sido un recuento un poco desordenado. Habría deseado hacerlo con un poco más de orden, con citas de nombres, etc. Entonces, sin embargo, queda la deuda. La invitación fue de parte de ustedes. Una vez que haga el recuento ya de orden personal, voy a ser yo quien me acerque a ustedes para darles una otra secuencia que pueda completar este desordenado trabajo, por lo menos esta desordenada forma de conversación que tuve con ustedes. Ese compromiso en realidad no se agotaría. Estaríamos con una deuda pendiente en la posibilidad de hacer un otro programa. Sí, claro que sí. Con todo gusto, don Marcelino. Yo estoy agradecido para ustedes, a usted, licenciado, a los buenos amigos del programa y a ustedes, gentiles oyentes. Gracias por tener la paciencia de escucharnos, y siempre estamos a sus órdenes, ahí en Radio Centro.